A ver, pensemos en los lugares más inhóspitos de nuestro planeta. Lugares hirvientes, helados, con una presión que te aplastaría o llenos de tóxicos. Bueno, pues resulta que por cada uno de esos entornos que parecen salidos de una pesadilla, hay una forma de vida que lo considera su hogar. Hoy vamos a analizar a fondo a estos sobrevivientes, los más tenaces y fascinantes que existen. Y esa es justamente la pregunta que nos va a guiar. Porque cuando nos enfrentamos a condiciones que para nosotros serían letales en segundos, calor que supera el punto de ebullición, un frío que congela todo, presiones aplastantes o una acidez que lo corroe todo, la vida no solo encontró la manera de aguantar, no, encontró la manera de prosperar. La pregunta del millón es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que la vida se las arregla? Ok, primero lo primero. Hay que aclarar un concepto que es fundamental. Un extremófilo no es un organismo que simplemente tolera un lugar horrible. No. La palabra clave aquí es óptima. Un verdadero extremófilo necesita esas condiciones extremas para vivir, para crecer, para reproducirse. O sea, es su paraíso personal. Y miren, esta diferencia es importantísima. Un organismo extremófilo, como una bacteria que vive feliz en una fuente termal, necesita ese calor para prosperar. En cambio, un organismo que es extremo tolerante, bueno, ese sobrevive, aguanta, pero no puede crecer ni reproducirse ahí. El tardígrado, el famoso oso de agua, es el ejemplo perfecto. Claro que puede resistir el vacío del espacio, es increíble, pero para, ya saben, vivir su vida, comer, tener familia, necesita un lugar mucho más acogedor. Ya ahondaremos más en esto. Bueno, empecemos a meternos de lleno en esto. Vamos con la primera gran categoría. Esos organismos que han logrado dominar las fuerzas físicas más brutales e implacables de la naturaleza. Arranquemos por el calor. Los termófilos son, literalmente, amantes del calor. Viven felices en temperaturas que van desde los 41 grados hasta un récord alucinante de 122 grados Celsius. Para que se hagan una idea, el agua hierve a 100 grados. Estamos hablando de vida que florece en agua supercaliente. Literalmente. Pero, ¿cómo es que lo logran? ¿Cuál es el truco? Miren, si nuestra temperatura corporal sube un poquito, nuestras proteínas se desnaturalizan, o sea, se deforman y dejan de servir. Es gravísimo. Los termófilos, en cambio, tienen enzimas termoestables que mantienen su forma perfecta a temperaturas altísimas. Pero el caso de la Archaea sulfolobus es otro nivel. El calor daña su ADN constantemente. ¿Su solución? Es brillante. Se juntan en grupos e intercambian pedacitos de ADN con sus vecinos para repararse unos a otros sin parar. En lugar de evitar el problema, lo arreglan sobre la marcha. Muy bien, del calor que te derrite nos vamos al otro extremo, al frío que te congela. Los psicrófilos, o amantes del frío, prosperan a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, mucho más frío que un congelador normal. El frío extremo es un desafío enorme porque la vida necesita agua líquida. Y el hielo forma cristales que pueden, literalmente, perforar las células. Para evitarlo, los psicrófilos fabrican sus propias proteínas anticongelantes y refuerzan sus membranas celulares para que no se pongan rígidas. Pero quizá lo más alucinante de todo es su habilidad para entrar en una especie de animación suspendida. Se han encontrado bacterias que pasaron más de 500.000 de años congeladas en el permafrost y al descongelarse, volvieron a la vida. Y claro, esto abre la puerta a preguntas increíbles sobre qué pasaría si antiguos microbios volvieran a despertar a medida que se derriten los polos. Ahora hablemos de la presión. Los piezófilos son los especialistas en presiones hidrostáticas extremas. Viven en lugares como la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Imaginen la presión que sienten ahora mismo. Bueno, multiplíquenla por más de 1000. Es una locura. Esta frase lo resume perfectamente. Es una fuerza que nos desintegraría en un abrir y cerrar de ojos. Así de simple. Y sin embargo, en ese abismo oscuro y aplastante, hay vida. Se han encontrado organismos como la bacteria Coldwellia marinimaniae viviendo como si nada, demostrando una vez más que la vida se abre camino donde menos lo esperamos. Ok, ya vimos temperatura y presión, fuerzas físicas brutales. Pero la vida también ha tenido que aprender a lidiar con entornos que son básicamente veneno puro, lugares que disolverían, quemarían o envenenarían a casi cualquier ser vivo.
A ver, démosle un vistazo rápido a estos campeones de la química. Por un lado, los acidófilos, como el Picrophilus, que viven en ambientes tan ácidos que su pH es negativo. Eso es más ácido que el ácido de una batería, y lo logran bombeando protones hacia afuera sin parar para mantenerse neutros por dentro. Luego están los alcalófilos, que viven en lugares súper básicos, como lagos de sosa. Y por último, los sulfófilos, que han aprendido a respirar y alimentarse de compuestos de azufre. Y sí, hablando de estos organismos que comen azufre, tenemos que hablar de los snotids. Y el nombre, que es algo así como mocos de roca, es, bueno, bastante acertado. Son unas biopelículas de bacterias que cuelgan del techo de las cuevas y, sí, tienen la consistencia del moco. Se alimentan de compuestos de azufre y como desecho, ¿qué creen que producen? ¡Ácido sulfúrico! Un ácido tan fuerte que se cree que estas colonias, a lo largo de millones de años, podrían estar literalmente excavando y esculpiendo las cuevas donde viven. Sigamos. Ahora le toca el turno a los organismos con las dietas, digamos, más peculiares del planeta. Aquellos que sobreviven con fuentes de energía que nadie más quiere o en lugares donde casi no hay nada que comer. Aquí tenemos 3 desafíos que son opuestos, pero igual de complicados. Los halófilos tienen que luchar contra un exceso de sal, que básicamente intenta robarles el agua de adentro de sus células y deshidratarlas. Los xerófilos tienen el problema contrario, la falta casi total de agua. Y los oligótrofos son los maestros de la supervivencia en lugares donde prácticamente no hay nutrientes. Y los ejemplos son, de verdad, para no creer. Tenemos a la oveja de North Ronaldsay, que vive comiendo algas y bebiendo agua de mar, una dieta que mataría a cualquier otra oveja. O los oligótrofos, como la salamandra Olm, que vive en cuevas y puede pasar hasta 10 años sin probar bocado, bajando su metabolismo a niveles casi indetectables. Pero quizá el más increíble para nosotros es el extremotrofo, como este hongo, Pestaloteopsis microspora, que puede vivir comiendo plástico. Sí, plástico de poliuretano. Y claro, esto nos lleva a pensar en algo muy, muy real y actual. Si existen organismos que evolucionaron para comerse lo que nosotros consideramos basura, ¿no podrían ser ellos una de las claves para limpiar el desastre que hemos hecho en el planeta, literalmente comiéndose nuestros problemas de contaminación? Y ahora sí, llegamos a la frontera final, a los límites más absolutos de la vida, en ambientes que ni siquiera encontramos de forma natural aquí en la superficie terrestre, la radiación altísima y el vacío del espacio. Miren este gráfico. Habla por sí solo. La dosis de radiación que es letal para un ser humano es una cosquilla para un tardígrado. Pero es que incluso el famoso tardígrado se queda corto, pero por mucho, comparado con bacterias como Deinococcus radiodurans. Su resistencia es casi de ciencia ficción. Puede soportar niveles de radiación que esterilizarían por completo cualquier otro lugar. Claro, y esto nos lleva a una pregunta bastante lógica, ¿no? Aquí en la Tierra, nuestro campo magnético y la atmósfera nos protegen de la mayor parte de la radiación del espacio. No hay una razón evolutiva clara para desarrollar una resistencia tan exageradamente alta. Entonces, ¿de dónde salió este superpoder? Bueno, la teoría principal es buenísima y sugiere que no fue a propósito. Resulta que el daño que causa el calor extremo en las células, sobre todo cómo rompe el ADN, es muy parecido al daño que causa la radiación. Así que se piensa que Deinococcus radiodurans, que también ama el calor, desarrolló sus increíbles sistemas de reparación de ADN para sobrevivir a altas temperaturas, y como un extra, esos mismos sistemas le dieron esta resistencia casi accidental a la radiación. Fue como un 2x1 evolutivo. Entonces, para aguantar en el espacio exterior, un organismo necesita ser como el campeón de los campeones, un poliextremo tolerante. Tiene que resistir la radiación, el frío brutal, el vacío y la falta de comida. El tardígrado es el primer animal que sabemos que ha sobrevivido a todo esto junto, demostrando una tenacidad que, honestamente, desafía todo lo que creíamos saber. Y que quede claro, estudiar a estos seres no es solo por curiosidad científica. Las implicaciones para nuestro futuro son enormes. En astrobiología nos dicen dónde buscar vida, como en los océanos bajo el hielo de la luna Europa. Para la terraformación de Marte, bacterias como Crucoquidiopsis son candidatas para empezar a crear una atmósfera. Y aquí mismo en la Tierra son herramientas clave para limpiar contaminación o para crear nuevas medicinas y procesos industriales más eficientes. Al final, los extremófilos hacen algo increíble. Nos obligan a borrar y reescribir por completo lo que pensábamos que significaba un lugar habitable y nos fuerzan a expandir nuestra imaginación a una escala cósmica. Y esto nos deja con una última pregunta, una que es muy provocadora.
Si la vida es así de tenaz, así de creativa y así de persistente aquí, en nuestro pequeño planeta, ¿por qué no podría estar esperando en los incontables rincones del universo que apenas empezamos a explorar?